España había dejado de ser un lugar de paso para convertirse en un gran supermercado de la droga. Es la Celsa y sus alrededores. Cuando en los 90 el tráfico se desplazó a los poblados de la periferia, una riada humana acudía para conseguir su dosis diaria. Aquella epidemia de los años 80 diezmó a una generación entera, pero lo más preocupante es que los jóvenes de hoy desconocen los riesgos y los estragos que causó la heroína. En los años 80 pues hubo un tiempo muy complicado, muy difícil. En Salamanca era terrible, éramos como cientos y cientos de personas yendo a los parques, robar, drogarnos, las jeringuillas tiradas por los parques y bueno, nuestra vida deshecha porque empezábamos a entrar en las cárceles, empezábamos a ser detenidos por la policía y empezó a morir mucha gente ya con esa edad, mucha gente de mis amigos, la mayoría iban ya muriendo. Hartas del goteo de víctimas, fueron las madres las que se rebelaron contra la droga. Para ver a mi hijo como lo tengo, que se me está muriendo poquito a poco, pues me da igual, me da lo mismo estar viva que estar muerta. Lo primero que hace, el primer desayuno que hace es meterse un chute. Y cuando fuimos a mirar al cuarto de baño estaba ya en el otro mundo. Las autoridades no respondieron hasta 1985. Hace ahora 40 años arrancó el Plan Nacional sobre Drogas. No teníamos ni idea porque Nemesio estaba en la gasolinera y yo en Valdecilla criando 7 hijos. No teníamos, o sea, fue como droga, pero ¿qué será eso? O sea, cuando me dijeron, no, porros, ¿y qué será? O sea, ni idea, o sea, fue como la muerte. Para mí era un mundo totalmente desconocido. Hacía unos años que había muerto Franco, salíamos de una dictadura. Yo tenía 11 años cuando falleció Franco y 12 cuando comencé con las drogas, que fue como eso, como yo recuerdo era algo como muy lúdico, muy divertido, era una manera de sentirte diferente, ¿no? De sentirte a gusto, de una forma de rebelarte también contra lo establecido, de evadirte de tus problemas. La palabra droga a nosotros nos horrorizó, de mal, porque no sabíamos tampoco lo que era. Lo que veíamos es que no podíamos con él. O sea, hablaba, al otro día por la mañana ya marchaba corriendo. Pues mi vida iba de mal en peor. Yo quería dejarlo, pero no podía. Quería dejar la heroína, pero era imposible. Entonces empecé con mis amigos a hacer deporte, a irme a las montañas, por ahí, a escalar, pero nada, seguía con la misma adicción, con las mismas cosas. Y al final, pues bueno. Yo veía que no era mi hijo el que había sido hasta entonces, pero él, Carlos, fue hasta el fondo, hasta el mismo fondo. Yo desde ese momento en el que me di cuenta que dependía de las drogas para ser una persona normal, para hacer cualquier actividad, digamos, yo ya quise dejarlas y lo intenté por todos los medios posibles. Los centros eran carísimos, los poquísimos que había eran de pago y se llevaban la mensualidad de un trabajador entera, o sea, mis padres no podían permitirse el pagarme un centro. Yo había trabajado con universitarios antes en México con éxito y intenté predicar a universitarios en Madrid y pasaron de mí, pero vivimos en San Blas y trabajando entre universitarios, los drogadictos y alcohólicos y los marginados del barrio comenzaron a robarnos nuestra casa, nuestros hijos, nuestros coches y dejamos a los universitarios y amamos y tocamos a los drogadictos que estaban sufriendo en aquella época. Había una explosión de drogadicción y corrupción y violencia y uno por uno comenzamos a tocar sus corazones y Dios hizo una maravilla porque los marginados en San Blas, causando tanto problema, fueron convertidos a cristianos nobles, dejando la droga y testificando a sus propias familias, sus padres, sus madres, sus hermanos.
Supe de Reto a través de Luis Mackenzie, Mical y Elías. Ellos venían allí al barrio a testificar y a decirnos que había una salida para las drogas. La verdad que ninguno nos creíamos nada de lo que decían. En aquel tiempo, por lo menos en San Blas, no sé, en otros barrios, la gente se estaba muriendo. Había muchos jóvenes muriéndose, muchas madres muy desesperadas. Cuando yo, después de años, pensé que Carlos en cada uno de los picos podía haber muerto o se podía haber lo que fuere, cosas horribles. Bueno, en aquel entonces, SIDA estaba comenzando y fue como una enfermedad sin curación y los homosexuales y los drogadictos estaban muriendo como moscas, fue trágico. Pero gracias a Dios por la medicina, la gente está sobreviviendo y pueden pasar de eso. Pero en los años 80, 90 fue fatal, fatal. Y enviamos gente a Desafío Juvenil y a Remar. Reto no existía. Y Raimundo oyó de nosotros y él hizo un viaje a España y nos visitó. Y él pasó por mi casa. Él hizo su viaje y Dios tocó su corazón y él decidió venir y comenzar una obra aquí. Pero nos visitó a nosotros en San Blas primero. Pero gracias por su venida porque Betel no existiría sin Raimundo después inspirándonos. Raimundo cogió la visión y la carga para España también. Y nosotros seguimos enviando gente a Remar, pero Raimundo comenzó la obra en Santander y también enviamos todos a Rufino, enviamos a Reto. Y muchos de los primeros de Reto enviamos de San Blas. La manera en como yo conocí Reto en el año 1985 pues fue mediante una invitación a ir a asistir a las reuniones, que en este caso me invitó pues, el primer chico que la familia Polno cogió en su casa y dio la coincidencia que era un vecino pues, bueno, de la zona donde mis padres trabajaban, que tenían un supermercado, y un día llegó allí sano y bueno y viéndole a mi padre si le podía dar el cartón o algo de recuperación, y pues me dijo, pues hacemos reuniones, ¿quieres venir? Y hombre, la verdad que para mí era evidente ver que ese chico estaba bien, y la verdad que sí que me entraron ganas de ir, pero yo tenía 19 años. Y bueno, por las circunstancias de empezar al curso, conocí a Pili y Asun, que curiosamente iban a las reuniones. Entonces ahí sí que me atreví, porque la verdad que ir sola me daba casi como un poco de miedo. Y así fue como acudí a la primera reunión de Reto. En el verano del 86 yo sufrí una sobredosis de heroína, consumo de heroína, y terminé en el hospital Valdecilla de Santander. Y estando en el hospital, mi hermana, que trabajaba de enfermera, me trajo un folleto de Voz de Esperanza. Y ahí venía un testimonio de una joven santanderina que había encontrado a Cristo. Bueno, era sorprendente eso, ¿no? Pero bueno, leyendo el folleto, pues nos daba una información acerca de cómo ayudar a jóvenes con problemas de drogadicción, y esta ayuda era pues gratuita y voluntaria. Y eso sí, me llamó la atención. Y es ahí cuando pues, decidí pues, pensarlo y lo hablé en mi casa, también con mi esposa, mi familia, y me fui para Reto.
Cuando yo llegué, el centro llevaba de chicas 2 meses funcionando. Yo sé que el alquiler de la casa, porque era como un adosado, y el alquiler lo pagaba Carlos y Úrsula. En ese tiempo había de chicas, conmigo éramos 7, pero en total unos 25 o 30. Un día vino un llamado especial, también de parte de Dios, hacia el país de España. Pero no sabíamos bien lo que podríamos hacer. Y cuando llegamos ahí vimos la gran necesidad que había en cuanto a adicción. El gran problema de la heroína en aquel tiempo, que empezó a moverse en España. Y un día Dios nos habló a mi esposa y a mí, que si Jesús vendría a España, ¿con quién estaría él? Estaría con los necesitados. Los necesitados eran los drogadictos que se drogaban en España en ese tiempo. Y decidimos abrir la casa de las chicas, de la mujer. Y eso fue en el año 85, empezó el trabajo en España. El primer día que llegué a Reto, era una casa que le llamaban Reto 2, era un chalet grande, arriba vivían lo que eran los pastores que se encargaban de cuidar a las chicas, era un matrimonio misionero, Carlos y Úrsula de Argentina, vivían allí con sus 4 hijos. Mi padre me ofreció ir a un centro, me dijo, mira, tienes que irte a un centro que acaban de abrir, que está por ahí por Santander, y que me han dicho que allí pues es un centro bueno y te vas para allá, que está por la montaña, es como un chalet. Y bueno, cuando yo llegué allí pues me quedé muy impresionado porque era una casa que era un chalet, pero ni teníamos agua, ni teníamos luz. Los chicos que había allí, pues había 10, 15 chicos y eran todos pues así con malas pintas, con tatuajes, con los pelos largos, bueno, era tremendo. Entonces, el ver todo aquello pues fue muy chocante. Lo que me llamó la atención fue el ambiente que vivía, ¿no? Era un ambiente desconocido para mí. Trataban de llevarse pues, bien entre ellos, un ambiente de, pues, hablaban mucho del amor, de la libertad, de felicidad. Y claro, yo lo asociaba, digo, pues, deben de ser no sé, una comuna de hippies o algo así parecido. Se encontró un día con un grupito de gente que en Liencres estaban empezando a ayudar a otros chicos que quisieran salir de la droga. Y estuvieron hablando con él y le hablaron de lo que hacían, recogían cartones porque no tenían, estaban empezando. Y prácticamente no teníamos recuperación, comíamos repollo por la mañana, coliflor por la noche
y a veces no teníamos leche, a veces no teníamos nada para desayunar. Estábamos, en aquel tiempo era la cosa, en los trabajos que hacíamos la mayoría de veces nos engañaban, nos hacían trabajar a lo mejor mucho y no nos daban casi dinero, pero bueno, empezamos con los rastros, con las cosas, empezamos a financiarnos, empezamos a ir bastante bien. La mayoría de las cosas que hacíamos las chicas eran manualidades, sobre todo las nuevas. Luego ya cuando llevábamos más tiempo salíamos a trabajar en diferentes cositas. No había mucho trabajo en aquel entonces fuera de lo que era el centro. Aprendí a hacer manualidades, cosíamos pita, que es una cuerda que vas haciendo cestitas y tal. Otras hacían unas cestas con jabones, macramé. Hacíamos también ganchillo, bolsas para meter los jabones. Luego todo esto se vendía, salíamos a vender casa a casa y se aprovechaba también para dar testimonio. No se salía simplemente a ganar el sustento, también a ganar almas. A mí lo que me impresionó fue la limpieza que había. Limpieza en las personas, la mirada, cómo funcionaban, porque veníamos de una vida muy sucia. Entonces, a mí lo que me tocó la limpieza que había. Venimos muy castigadas y la transformación fue muy real, muy real. Empecé a ver vidas de chicos que había allí a mi alrededor, que amaban a Dios con todo su corazón. Había gente que estaban ahí entregados, que siempre me daban lo mejor, que siempre se esforzaban por mí. Fueron pasando los días y yo la verdad no entendía absolutamente nada de lo que veía. Veía que esa gente era feliz, eso sí lo veía. Y veía que eran chicas que habían estado como yo estaba. Porque bueno, todavía en muchas de ellas quedaban huellas físicas, ¿no? de su enganche. Yo pues una chica normal, de estudiar, y claro, había unos testimonios que yo decía, madre mía, yo no soy nada comparado, los veía como héroes de la fe, ¿no? Y la familia Polno tan entregada, ese amor, y había un mover de Dios que ese era para todos. Ahí como que delante de Dios no había diferencias quién tenía drogas o no, y ese fue mi caso, como el de Pili y Asun. Se veía muchísimo el poder de Dios. O sea, se manifestaba muy claramente en las personas cuando venían. Cada una que venía, aunque se fuera, se iba tocada. Estaba el poder del Espíritu Santo. En la vida de los chicos y en mi propia vida era un cambio, en muchos de los casos, fue muy real, ¿no? Y fue pues un milagro de Dios, ¿no? Solamente el Espíritu de Dios podía hacer esas cosas, ¿no? Yo no sé qué es lo que ocurrió, pero ocurrió algo milagroso, y al mes o mes y medio yo tuve un encuentro personal con Dios, y ese fue el que transformó mi vida. La obra mayor que Dios hizo en mí, recuerdo, fueron las ganas de vivir. Cuando llegué al centro tenía esos 23 años, además recién cumplidos, y yo me sentía como si tuviera 70, o sea, emocionalmente. Era una cosa, un mover de Dios poderoso y muy fuerte. Yo recuerdo una reunión que fue mi reunión, ¿no? Y que la persona que estaba compartiendo, yo decía, este hombre está hablando, lo está diciendo por mí, ¿no? Y hubo una invitación, si alguien quería entregarle su vida a Jesús, pues que levantase la mano, ¿no? Como señal visible. Y yo la verdad que el corazón se me salía y dije, sí, Señor, yo no sé, no entiendo bien, no tengo mucho entendimiento, no conozco, pero quiero.
A mi lado había sentado un chico que se llamaba Rufino. Luego me contó, dice, ahí estaba orando para que levantases la mano. Y esa fue pues mi reunión. El momento más importante, ¿no?, de mi vida también, que fue esa noche que en mi cama yo clamé a Dios de una forma desde mi corazón, desde lo más profundo de mi corazón, y por primera vez sentí la presencia de Dios, ¿sí? Y bueno, pues el darme cuenta de que Dios era un Dios vivo, real, fue algo tremendo para mí, ¿no? Y bueno, pues a partir de... cambió mi vida, totalmente, la cambió. Ese fue el cambio, esa revelación de Dios, esa manifestación de Dios a mi vida. Todo se ponía en manos de Dios, todo. Si estabas mala, también, no es que no te pudieras tomar un paracetamol si tenías fiebre, ¿no? Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que te sane, ¿no? O sea, la comunión con Dios era algo tan natural como la comunión que pudiéramos tener entre nosotras. En el salón de Reto 1 había una chimenea y a veces se ponía una pizarra de oración y se ponían pues cosas que hacían falta. Pero lo mismo necesidades de un chico que estaba mal o que se estaba muriendo en el hospital, que pues nos falta leche, nos falta ropa, se nos ha roto la furgoneta, o sea, cosas así. Y claro, yo iba viendo las respuestas, ¿no? Las respuestas que llegaban, que esas oraciones se iban cumpliendo, y claro, y todo eso estimulaba mi fe. La primera vez que conocí Reto fue en los años 80, no recuerdo exactamente qué año era, si fue el año 85 o el año 86. Fue a raíz de una invitación que me hizo un misionero americano que vivía en Santander, que se llamaba Jim Towner. Y él estaba, bueno, pues con una iglesia pequeña allí en Santander y me invitó para compartir en esa iglesia. Y entonces un día me dijo que fuéramos a visitar un centro de rehabilitación que se estaba abriendo allí en Santander. Y entonces pues fuimos para allá y allí estuve compartiendo yo la palabra. Lo que había en aquel momento allí eran 20 o 30 chicos. Eso era Reto en aquel momento. Las primeras reuniones de Reto se hacían ahí en el garaje de Reto 1, un lugar pues no muy grande, pero especial. Lo hacían especial por las personas que estábamos allí con una necesidad en nuestros corazones, con una disposición también pues muy grande, ¿no?, a escuchar, a recibir ese mensaje de esperanza, de vida, ¿no? Eran mensajes cortos, no eran muy largos, pero eran muy directos al corazón. Un hambre por la palabra, las reuniones, la alabanza, y dábamos pasos de fe pues enseguida, ¿no? No sé, yo leía del bautismo en aguas, lo entendía, pues venga, lo hacíamos, no yo, todos. Y muy pronto también recibimos el Espíritu Santo, yo recibí el Espíritu Santo en una furgoneta de Reto. También la persona que oró por mí era Rufino Navarro. Pero es mi historia, así fue como yo lo viví. Un miércoles en Reto 1, que íbamos y luego comíamos los macarrones a las 11 de la noche, a las 11:30, pero en el mes se salía allá afuera como diciendo a mí lo de los macarrones ni para atrás. Eran las 11:30 de las 12 y venga, saltábamos ahí como hasta el techo saltábamos, Patri. Eso lo recordamos nosotros, ¿qué fue aquello? Era no sé qué hora de la noche y estábamos, venga alabanzas, venga alabanzas. Es que lo que hemos vivido, si no lo ves, no lo crees. Y ahí estábamos gozándonos, venga, y otra alabanza, y venga. Y hemos sido tan felices. Teníamos tales problemas económicos y de todo tipo, Marta, pero eso nos daba igual. O sea, yo creo que no éramos conscientes. La cabeza yo creo que se nos había volado.
con lo que hubiera, improvisábamos para alabar al Señor, pues eso, con una olla, una sartén o una cacerola si hacía falta, o el barreño, que sonaba muy bien el barreño donde dejábamos, o sea, la ropa para irla a tender, pues eso, con eso hacíamos percusión. Me tocaba el corazón era la alabanza, y a través de la alabanza Dios tocó mi corazón. Era una alabanza de corazones agradecidos al Señor, en la cual participábamos todos en esta alabanza y bueno, pues sin tener ninguna preparación de canto ni mucho menos, ¿no? Pero sí con unos corazones dispuestos, ¿no? a levantar la voz y mostrar ese agradecimiento, pues, al Señor. Notaba un poder, yo notaba que había un poder que me llevaba, que yo no quería, o sea, yo estaba dura, ahí no quería dejarme llevar, pero que era superior a mí, que me hacía agachar la cabeza. Comenté que tenía una guitarra y dije, pues venga, tráetela, y con Adrián, y empezamos en las reuniones y así aprendí. Bueno, para mí es una parte de mi vida, de mi familia, la alabanza, no sé, es mi corazón, y fue algo que Dios me regaló, pues en ese mover que todos teníamos, todos juntos, un amor, una convivencia, y venga a venir chicos y chicas, o sea, era un crecimiento rápido, yo diría que hoy pues como un avivamiento, ¿no? Lo más especial dentro de todas estas cosas pues era el mover del Espíritu de Dios en esas reuniones, ¿no? Fue algo tremendo, fue algo muy, muy, muy bonito y único, yo creo. Al cabo de poco tiempo me llamaron de Reto y me llamó Antonio Gómez para invitarme porque iban a hacer una convención en Valladolid. Esa era la primera convención que se hizo en Valladolid. Y entonces pues nada, yo fui para allá, me fui a buscar a la estación y me llevó allí a Renedo. Y entonces me acuerdo que cuando llegué, pues había un cartelito pegado en la pared donde estaba el programa de la convención. Y entonces venían los horarios, había 3 por la mañana y 3 por la tarde, tres reuniones. Pero el caso es que era, vamos a suponer, a las 9, Venceslao, a las 11, Venceslao, a la 1, Venceslao, así. Digo, ¿pero dónde me he metido yo? ¿Qué es lo que quieren hacer conmigo? Sí. Dios obró de una manera especial en mí y en muchos chicos del tiempo que yo estuve. Y luego fuimos una generación que enseguida, en un año, pues empezamos a querer pues, ir a otras ciudades, a otros sitios, y empezamos a salir por España y empezamos a abrir un centro, que sí, primero en Alicante, creo que fue el primero. Después de Santander fue en Alicante, luego creo que se abrió en Oviedo, luego se abrió en Valladolid, luego se abrió Salamanca, luego Burgos, bueno, y así poquito a poco ya se me van un poco las expectativas. Yo estuve en casi todos ellos porque como era electricista, abrías un centro y a los 4 o 5 meses había ya 70, 80 personas. Había cientos de personas en cada centro, había muchísimos.
Y bueno, yo lo que enseguida noté era el hambre que había por la palabra, ¿no? en Reto. Yo era un desconocido, o un semidesconocido en cuanto al ministerio, pero en Reto se me abrieron las puertas y entonces me empezaron a llamar de todas las partes. Yo estaba empezando el ministerio, quería enseñar y quería predicar, y en Reto había el hambre y la necesidad de la palabra y de la enseñanza. Y entonces, no sé, ahí hubo algo especial, como una conexión, yo le llamaría una bendita conexión entre mí y Reto. Se tomaba muy en serio las cosas de Dios, tal vez no había tanto conocimiento teológico como pueda haber hoy día, porque han pasado los años y hemos ido todos aprendiendo, ¿no? Pero había mucho amor y muchas ganas de aprender de Dios. Mira, Adrián dice que tuvo una visión, como íbamos en un barco de mayores y hasta el faro. Y enseguida él nos atrapó para hacerlo de la asociación. Hicimos un anuncio en el periódico, nos reuníamos los sábados por la tarde. Nos reuníamos, comentábamos las cosas que nos pasaban con los hijos y luego hacíamos una reunión. Claro, la gente que venía se sorprendía porque no sabía de qué iba la cosa. Visitábamos a gente en las casas, por Santoña y por todo por ahí, Aurora con otro padre. Yo vi a la familia, a Raimundo, a Willy, a la familia Polno, sus hijos, igual que la familia David, Carlos y Úrsula con sus hijos. Los veía y para mí era como un ejemplo, era algo que yo deseaba, anhelaba. Pues yo tenía también mi esposa, teníamos a Rocío y yo quería también ese modelo de familia para mí, ¿no? Entonces yo le pedí al Señor que en oración, digo, Señor, yo solo te pido que me des 7 años más de poder vivir como una familia, ¿no? Así como estoy viendo con este ejemplo, con esta felicidad. Y bueno, pues parece ser que el Señor escuchó, porque ya vamos a cumplir ya casi 40 años, ¿no? Se va forjando entre todos, ¿no? Había un compañerismo y una amistad fraternal pues muy bonita, ¿no? En el Señor pasábamos las tardes juntos, en Reto 1 todo el tiempo, todos. Y bueno, pues Dios nos regaló que esa amistad, esa fraternidad pues se fuera transformando, pues que nos enamoramos, ¿no? Fuimos yo creo que la primera pareja de novios de Reto. Hubo muchas risas, se forjaron amistades que han perdurado a lo largo de los años, que hay gente a la que veo que a lo mejor me he tirado varios años sin ver y cuando la ves parece que fue ayer, que habías estado con esa persona y esa comunión que Dios nos dio nos ha perdido, ese cariño, ese respeto. Ahí hubo unos años muy duros en cuanto a toda esta problemática de la droga, pero Dios se movió poderosamente y grandemente. Y yo creo que la sociedad española tiene una deuda con Remar y con Betel y con Reto, por una deuda en el sentido ya solamente social, aparte ya de lo espiritual, que es lo más importante, por supuesto, pero incluso social,
porque ahí hubo rescate de un montón de chicos y de chicas y de familias, entonces que fueron libradas de todo eso. Y ahí hubo un mover de Dios genuino, y había convicción de pecado, había necesidad, entonces fueron años de verdad de una bendición enorme y tremenda. Los primeros 10 años de Reto creo que fueron los que marcaron pues todo lo demás. Fue un tiempo sobrenatural donde pues el amor de Dios, el poder de Dios se derramó de una forma que uno no puede entender, a no ser que lo haga por la fe, ¿no? Por la fe, como nos dicen Hebreos. Así que por la fe entendemos, ¿no? que por medio de la palabra de Dios fue constituido el universo, ¿no? De modo que donde no había nada, pues Dios hizo su obra, ¿no? Y es lo que ahora pues vemos, ¿no? Y lo que se ve en nosotros es lo que Dios ha hecho, ¿no? Lo que Dios ha hecho, porque en verdad no había nada, no había presente, no había futuro, no había esperanza, pero Dios en su amor, pues Él comenzó esta obra tan maravillosa en la vida de jóvenes que no tenían esperanza, y pues todo es gracias a Dios y a su inmensa bondad, ¿no?